qué nos sirve? Ya vimos que los materiales sólidos, específicamente los metales, tienen cierta flexibilidad, es decir, tenemos una zona bien definida donde el material es elástico y puede recuperar su forma original. O bien, si nosotros seguimos tratando de deformar este material, pues pasamos a una zona plástica, donde aquí la deformación ahora es permanente y el material no se rompe. Sin embargo, pues ya existe cierta interacción o cierta modificación en su celda cristalina. Esto es debido a que, como lo dije hace un momento, son metales. Recordemos el tipo de enlace facilita que tenga este comportamiento, que sea elástico de primera instancia y después se comporte como un material que puede deformarse permanentemente. Y eso hace que tenga también, digamos que cierto espectro de deformación. Pero ahora, hay otro tipo de material que es frágil. Son los que generalmente son muy duros y también se caracteriza por ser frágiles. En palabras sencillas, esto se podría ver como si un vidrio lo quisiéramos doblar. Yo les pregunto, un vidrio a temperatura ambiente, ¿nosotros seríamos capaces de romperlo? Bueno, perdón, de doblarlo. No. No. Bien, eso es por el tipo de interacción, su estructura cristalina, todos esos factores. Sin embargo, aunque nosotros no podemos verlo a simple vista, sí existe una pequeña deformación, ¿sale? Lo único que lo restringe es que este material, al ser bastante duro y al aplicarle una fuerza, digamos como instantánea, no le permite disipar esta fuerza y por eso la estructura se rompe. ¿Cuáles son estos ensayos que realmente se requieren para estas situaciones? Esto es para, bueno, se llaman ensayos de flexión, ¿sale? Estos ensayos de flexión exclusivamente o preferencialmente se va a utilizar para materiales frágiles. Recordemos que los materiales frágiles son los que también tienden a ser materiales duros, ¿ok? Ahora, ejemplos de materiales frágiles que ustedes han visto y que ya les di también el ejemplo la vez que tuvimos la clase presencial, era el cortinero, era también una tabla de un librero, que con el tiempo nosotros tenemos la tabla así y de repente la tabla se empieza a pandear, ¿sale? Si nosotros, bueno, les vuelvo a preguntar, si el cortinero de madera, nosotros lo queremos doblar, así a temperatura ambiente y de manera instantánea, o una tabla como tal, la buscamos doblar, la podemos doblar o esta va a tender a romperse. No, pues se rompe. Bien, todo esto es justamente porque no tienen ese espacio entre su estructura cristalina o más bien entre los átomos que lo componen, lo cual provoca que sea bastante rígido, sobre todo por la naturaleza de enlace, que es el iónico. ¿Sale? El enlace iónico, pues es prácticamente equilibrio electrostático, donde todos los electrones deben estar, bueno, cationes y aniones deben estar a una distancia. ¿Sale? Una distancia X. Si nosotros movemos esta distancia X, vamos a desestabilizar todo el sistema y eso con nosotros, ¿cómo lo podemos ver? Que el sistema se empieza a romper. Ahora, hay un truco o una manera en la que estos materiales se pueden deformar. ¿Cuál es esta? Dejando que una carga actúe por un tiempo bastante prolongado. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que vimos que existen materiales viscosos. Un ejemplo como la miel. O viscoelásticos como el caucho. ¿Sí? Eso hace que el material siempre tenga un flujo. Obviamente este flujo va a ser bastante lento, pero este mismo flujo es lo que permite que los materiales frágiles puedan deformarse aplicando una carga durante mucho tiempo. ¿Y cómo se hace este ensayo? Pues como se ve aquí en la imagen. Vean que ocupamos un soporte. Este soporte está a una distancia L de separación, ¿vale? Esa distancia L nos importa.
Es un factor o un valor que nos va a importar para sacar esta relación. Ahora, el material que nosotros vamos a probar, no nos importan dos características de este, que va a ser el valor de lo ancho de la tabla, o más bien de nuestra probeta, y el grosor que tiene esta misma probeta. ¿Vale? Eso es lo que nos importa en valores de nuestra probeta o de nuestro material que vamos a probar, el ancho y el grosor. Y por último, en medio de esta probeta vamos a colocar una carga. Esta carga tiene valores diferentes dependiendo del material, pero al final nos importa el valor de esa carga. ¿Sale? Y bueno, sabiendo la carga, el ancho de la tabla, el grosor de esta misma y la separación del soporte, nosotros vamos a ser capaces de poder describir, o más bien de poder analizar, la deformación de este material. ¿Y qué es lo que pasa? Vean, permítanme. Esta línea era la línea original de nuestro material, cuando este estaba completamente derechito. ¿Qué pasó? Una vez que nosotros ponemos la carga y dejamos pasar un determinado tiempo, el material se va a empezar a pandear, es decir, va a estar por debajo de su línea original. Y esa deformación para estos estudios se llaman deflexiones. ¿Sale? Deflexiones. Y con la deflexión es el análogo a la deformación de los materiales, en este caso, materiales metálicos. ¿Ok? Ahora, ya que sabemos que podemos obtener todo esto, las ecuaciones que nos sirven son estas dos. La resistencia a la flexión y el módulo de flexión. La primera se obtiene con esta ecuación. 3 veces el valor de la carga por la longitud de la separación de los soportes. Todo eso se va a dividir entre 2 veces el valor del ancho de la tabla por el cuadrado del grosor de esta misma. Y con eso nosotros sacamos la resistencia a la deformación. Ahora, por otro lado, para obtener el módulo, es con esta ecuación de aquí. Es el cubo del valor de la separación de los soportes por la carga, y todo eso lo vamos a dividir entre 4 veces el valor del ancho de la tabla por el cubo del grosor de esta misma. Y aquí sí vamos a considerar la deflexión de nuestro material. ¿Sale? Y bueno, con estas ecuaciones, nosotros vamos a ser capaces de poder obtener el comportamiento en deformación de los materiales que son frágiles. ¿Ok? Ahora, ¿cuál creen que sea la diferencia entre obtener el valor de resistencia a la flexión y el valor del módulo de flexión? Me imagino que el de resistencia a la flexión, pues simplemente es una fuerza, ¿no? Bueno, la fuerza que necesitas para
hacer que se deforme, bueno, pues se flexione, y el módulo de flexión me imagino que es como el límite al que se puede someter antes de que se rompa el material. Bueno, eso pienso yo. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pues yo pienso lo mismo que Isaac, que el módulo de flexiones, qué tanto se va a poder doblar. Muy bien. ¿Y la resistencia? Es la oposición que pone para flexionarse, ¿no? Perfecto. Efectivamente, entre lo que dijo Isaac es, en palabras, digamos que simples, justamente eso, refleja la resistencia a la flexión, qué tanto nos va a costar nosotros empezar a doblarlo, y el módulo de flexión nos va a decir de una manera simple si el material va a ser propenso o no a deformarse. Ahora, esto o este ensayo también tiene una curva de análisis. Esta curva de análisis es bastante parecida a los ensayos de deformación esfuerzo. Obviamente las deflexiones aquí, que es en lugar de la deformación, son mucho más pequeñas, justamente por la naturaleza del material, pero también aquí se observa que tenemos una zona elástica y bueno, ya tenemos la zona plástica, ¿vale? Pero esta zona elástica es extremadamente pequeña y la zona plástica, aunque aquí se ve grande, bueno, hablando ya de dimensiones, es bastante pequeña. Pero el comportamiento es muy similar, ¿ok? Y bueno, aquí se va a graficar el esfuerzo contra la deflexión obtenida, ¿vale? Ahora, esto es para estudiar los materiales que son frágiles. Pero retomando un poco el primer tema que vimos, permítame, que es el esfuerzo de formación de los materiales al momento de empezar a aplicar conocimientos técnicos, se empezaron a dar cuenta de algo. Y este algo era que la curva que nosotros obtenemos de manera teórica no empataba para nada con la curva real. Es decir, cuando tú ya tenías el aparato y empezabas a hacer la caracterización de la propiedad mecánica de este material de manera real. Se percataron de algo, que la zona elástica que se calcula de manera teórica sí empata con la curva obtenida. Y también de cierta manera un poco la primer zona, o más bien la interfase en que empieza la deformación elástica y pasa a deformación plástica. También esa parte es bastante similar. Difieren por algunos valores, pero no son significativos. El problema empieza realmente cuando ya la deformación plástica empieza a gobernar todo el proceso. Se dieron cuenta que la curva obtenida real tiene valores muy por encima de la curva obtenida de manera teórica. Ahora, para ustedes tiene sentido que la curva teórica, la que se obtenía con la deformación es igual al delta de la longitud sobre la longitud inicial, tenga sentido que esta deformación, o más bien la fuerza que yo ocupo, o mejor dicho, el esfuerzo, yo ocupe mayor fuerza para deformarlo plásticamente. Recordemos que el esfuerzo es una fuerza entre una superficie o una área. Esta área era constante.
¿Por qué creen que se debe esta diferencia? ¿Qué no se tomó en cuenta al momento de hacer este modelo teórico? ¿Les hace sentido a ustedes que de manera real, al momento de hacer el ensayo, las curvas tengan un error bastante significativo ya en la zona plástica? No, profe, yo no entiendo por qué. ¿Los demás? No, profe, yo tampoco. Bien. Para eso están estas barritas que puse aquí. Ahora, parto del supuesto que todo mundo en la clase ha tratado de estirar algo. Ahora, ¿se saben la historia de Arquímedes, de cómo descubrió la densidad? ¿Fue en la bañera? Ajá. Que se estaba bañando y que ya supo cómo resolver el encargo del rey. ¿Cuál era ese encargo del rey? Quería saber cuál de las dos coronas era de oro y cuál era falsa. Ok. Prácticamente, el rey al que hacía coronas le dio una pieza de oro. Este la tuvo que haber fundido para hacer su corona. Y en teoría tendría que ocupar el mismo oro. O sea, en teoría tendría que ocupar el mismo volumen. ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo les pregunto, imagínense que esto es un cilindro, en lo que estoy moviendo. ¿Sale? Arriba tiene una área, abajo es la misma área y una longitud. Eso nos da un volumen. ¿Están de acuerdo? Volumen 1. Supongamos que el cilindro tiene área de un centímetro y la longitud es de 1 metro. ¿Esto cuánto me da de volumen? Sí, sabemos que el área es igual a 1 centímetro cuadrado y la longitud es 1 metro, que es igual a 100 centímetros. ¿Cuánto me daría de volumen? 100 centímetros. ¿Cuánto? 100 centímetros cúbicos. Cúbicos. Bien. Ahora, ¿ustedes creen que ese volumen sea el mismo? Bueno, supongamos que no cambió el grosor. Si yo lo estiro así, ¿creen que este volumen sea el mismo que este? Partiendo que, bueno, supongamos que no lo estoy moviendo para hacerlo más delgado, simplemente lo estoy estirando. Y el ancho, o más bien el grosor de este material, nunca cambió, que es como lo modelaron teóricamente. Pero de manera simple, ¿ustedes creen que pueden estirar una barra y simplemente esta se estira sin cambiar su grosor o alguna otra de sus, como tal, de sus dimensiones? ¿Y que se pueda estirar a lo largo sin ninguna restricción? Yo, No, porque técnicamente estaríamos creando materia de la nada simplemente por la acción de estirar. ¿Qué le pasa realmente a esta barra cuando la empezamos a estirar? Debemos ¿Disminuye su considerar grosor? que el volumen se mantiene. Justamente el grosor disminuye, es decir, este se empieza a hacer más delgado, pues para compensar
la ganancia de la longitud, su grosor debe ser menor para seguir manteniendo la relación del volumen. ¿Sale? ¿Están de acuerdo que el volumen debe ser el mismo? ¿O no? Sí. Bien. Esta razón de cambio en el área es justamente lo que da esta diferencia de las curvas, que ocupemos mayor fuerza. ¿Y por qué da mayor fuerza? ¿O por qué requiere mayor fuerza para deformarse? Ahí les va. Como ya ustedes me dijeron, al momento de estirarlo, el material se va haciendo más delgado. ¿Y qué creen que le pase a la microestructura del material o a la estructura cristalina si nosotros hacemos más y más delgado el material? ¿Qué le va a pasar? ¿Se hace más frágil? Y que se haga más frágil, ¿qué significa? ¿Por qué es más frágil? ¿Qué le pasa a los átomos? ¿Se amontonan más? ¿Tienen más espacio? ¿Qué les pasa? Se van amontonando más. Exacto, y si ya lo hemos visto con el ejemplo del camión, si la gente está muy amontonada, se puede mover fácilmente o para moverse necesita empezar a empujar y a aplicar más fuerza de la necesaria para empezar a moverse. Pues ocupa más fuerza. Es por eso que cuando nosotros hacemos más largo esto y este se empieza a adelgazar, pues de manera prácticamente proporcional necesito más fuerza para amontonar más y más nuestro material. Y es por eso que en la zona plástica vemos justamente este cambio. ¿Por qué? Porque en la zona elástica de este material podríamos decir que la variación del grosor es muy pequeña, por lo tanto, las curvas empatan muy bien. Pero a manera de que nosotros vamos estirando y el grosor va disminuyendo, ahí ya es más notable, uno, que el área es menor y tan solo matemáticamente. Sabemos que el esfuerzo es fuerza entre área. Si nosotros vamos a disminuir esta área, ¿qué le pasaría al esfuerzo? ¿Disminuye o aumenta? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Sale? Y como aquí en nuestra gráfica es el esfuerzo, ya tan solo ahí se ve y hace sentido que aumente este esfuerzo, lo que yo ocupo cuando lo empiezo a deformar. ¿Ok? Pero esto es bien importante. En la zona elástica del material, la deformación sí tiene o sí se ve un poco más afectada por la longitud del material. Cuando pasamos a la zona plástica, la longitud pasa de a segundo término, lo que realmente empieza a ser un factor muy determinante para que este se siga estirando o bien se siga deformando, es el grosor de esta misma barra. ¿Sale? Partiendo de esto, bueno, al final, aquí está. Teniendo eso en cuenta, pues se hace un sistema de ecuaciones diferente. El primero, el esfuerzo real y el esfuerzo teórico se sacan de la misma manera, solamente con una consideración. El esfuerzo teórico va a considerar el área constante. Nunca va a cambiar en ningún punto. Mientras que el esfuerzo real va a considerar el área que tenemos en ese momento. Es decir, si nosotros estamos aplicando 20,000 PSI de esfuerzo, van a medir el área que tiene el material justamente cuando se le está aplicando esos 20,000 PSI. Y es lo que vamos a tener en cuenta. Solamente cambia esa consideración. Pero aquí sí viene la diferencia. Para obtener la deformación de este material, sí van a tener dos supuestos. El primero, cuando estamos en la zona elástica, vamos a ocupar esta ecuación, el logaritmo natural de la longitud final entre la longitud inicial. Después, cuando pasamos a la zona plástica, la ecuación, más bien el argumento de la ecuación
va a cambiar a razón de las áreas. ¿Sale? Por lo mismo que les dije, ya al estar en la forma plástica, que nosotros vayamos reduciendo el grosor, que esto es similar a el área, lo hace más difícil. Esa disminución de área hace justamente que nuestro material pues resista más a esta deformación. Ahora, esto es una pregunta un poco más de lógica matemática. ¿Cómo pasaron de las longitudes a las áreas? ¿Cómo hicieron esta equivalencia de argumentos? ¿Cómo primero empiezan con la longitud y al final terminan con una área? ¿Nadie? No, profe. Bueno, este pase de longitudes a áreas se les queda de tarea. Está bien fácil. Solamente piénselo un poquito. Profe, Considérenlo como un cilindro. Mande. entonces el de longitudes era era cuando está en el área elástica. En la zona elástica, ajá. Esto es para lo elástico. ¿Sale? Y este de aquí es cuando está en la zona plástica. ¿No sería con la ecuación de volumen? Que volumen es área por L. Ujú. Y como se conserva el volumen, sería volumen es igual a A por L y también el volumen es igual a A0 por L0. Y como el volumen es lo mismo, puedes igualar a L por, bueno, a L igual a A0 por L0 Ujú. y pues pasan dividiendo. Que es Eh, L entre L0 igual a 0 entre A. sí, Muy bien. Justamente es por esa relación. ¿Sale? Y así se puede conservar, digamos, que la igualdad entre las ecuaciones. Gracias por, ¿cómo se llama? Por el aporte. Ahora, ya no hay tarea, ya se los resolvieron. Vamos a ver. Con números, realmente, si esto que anteriormente se dijo es verdad o es mentira. Esto de aquí, estamos en la zona elástica de nuestro material. Se van a aplicar las ecuaciones teóricas y reales. Y vamos a ver cuánta diferencia hay entre los resultados. Esfuerzo ingenieril es el teórico y el esfuerzo real, literalmente es el valor real. ¿Sale? Vean, el ingenieril toma el área original y la fuerza. Aquí lo tenemos y al final nos da que el esfuerzo son 40,000 PSI. Mientras que el esfuerzo real va a tomar el área que nosotros tenemos cuando aplicamos determinada fuerza. Cuando nosotros estamos aplicando 8,000 libras de fuerza, el área, en lugar de ser .505, pasa a ser .497. Al resolver la ecuación, podemos notar
que sí hay una diferencia. Son 41,000 PSI. Sin embargo, son valores bastante cercanos. No hay tanta distancia entre uno y otro. Es por eso que se considera que son ecuaciones equivalentes en este tipo de área. Ahora, Salud. gracias. Gracias. Vamos a sacar las deformaciones. La deformación ingenieril es el delta L, que es la longitud final, menos la longitud inicial sobre longitud inicial. Y eso nos da una deformación de 0.06. Tomando en cuenta la longitud real, vamos a ver que tenemos que utilizar el logaritmo natural. El PLG es logaritmo natural. Logaritmo natural de la longitud final sobre longitud inicial. Y vean que las deformaciones también son valores bastante cercanos, mientras que en la teórica es de 0.06, en la real es de 0.058. Son valores bastante cercanos y su diferencia es despreciable. O bueno, no es significativa. Pero, ¿qué pasa si ahora nosotros nos vamos a la zona plástica que tiene este material? Vean aquí cómo sí empieza a cambiar los valores. El esfuerzo ingenieril es lo mismo, consideramos el área constante y nos da un esfuerzo de 38,000 PSI. ¿Sale? Pero ¿qué pasa del otro lado? El esfuerzo real, lo que nosotros estamos viendo que la máquina está generando. Vean que a 7,600 PSI, no, perdón, libras. Cuando ya estamos en la zona plástica del material, el área cambia a 398, o bueno, punto 398. Al resolver la ecuación, nos damos cuenta que aquí el esfuerzo ok. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya, profe. Perfecto. Como les decía, ven aquí como aquí ya el valor de los esfuerzos ya son bastante despegados. ¿Sale? Entonces aquí ya podemos ver que realmente ese efecto o esa diferencia en la zona plástica sí es bastante visible. ¿Qué pasa con las deformaciones? ¿Va a tener el mismo efecto o también va a ser despreciable? Vamos a ver. La deformación ingenieril, que es el delta L sobre el L original, es de 0.1025. ¿Sale? ¿Qué pasa? Ahora, si utilizamos la nueva ecuación, que es el logaritmo natural entre el valor del área original sobre el valor de área final, pues tenemos de esta manera. ¿Y qué sigue? Pues vean que al sacar este logaritmo, nos da que la deformación es de 0.47. Sale más de 4 veces el valor de nuestra estimación teórica. ¿Sí? Y es por eso que aquí
ya se puede ver o se toma esa diferencia. Porque como les digo, en la zona elástica, el cambio de área es muy pequeño y lo podemos ver. Realmente aquí la deformación es más longitudinal que de área. Pero ya cuando pasamos a la zona plástica de este material, pues vamos a tener cosas diferentes. Si consideramos solamente el cambio de longitud, nos va a dar algo muy pequeño. Lo que realmente ya nos está diciendo cómo es la deformación es que tanto cambió su área. Y podemos ver que es de prácticamente se estiró 4 veces su longitud original. Ahora, ejercicios de esto, no sé, quieren hacer o podemos saltar. Y al final hacemos un repaso general con todos los temas. Ok. Bien. Eso es lo que pasa en términos de deformación de los materiales. ¿Sale? Tenemos una estimación teórica y una estimación real. Ahora, un punto importante que se tiene en el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales, creo que hay alguien en sala de espera. Es el ensayo. Permítanme. Ahí está. Son los ensayos de dureza. Recordemos que la dureza en un material es la resistencia que tiene este material a ser atravesado, ¿sale? O a ser penetrado. Esta propiedad de dureza del material se lleva a cabo tiene muchas escalas. Está la escala de Rodwell y la escala de Brinell, que son las escalas más utilizadas. Sobre todo la escala de Brinell es de las que más se utiliza. ¿Ok? Y digamos que también es de cierta manera cotidiana. Yo creo que todos ustedes han tenido un artefacto que mide la escala de Brinell en términos de dureza. ¿Se les ocurre? Y es de uso bastante común. Bueno, quizá era de uso bastante común para ustedes. ¿No se les ocurre nada? Era en la escuela. Sobre todo yo creo que en primaria o secundaria. Perdón, profe, ¿puede repetirlo, por favor? Sí. Hay escalas de dureza, muchas escalas. De las más importantes o más significativas está la escala de Brinell y la escala de Rodwell. Pero justamente la escala de Brinell es de las más importantes. Y es tan importante y tan cotidiana que yo les decía, ustedes han utilizado algún instrumento o algún material que viene explícitamente la escala de Brinell que tiene. ¿Se les ocurre qué instrumento o material que utilizaron en la escuela? Como les decía, yo creo que principalmente en la primaria o secundaria podían haber utilizado un material que estaba en escala de Brinell. ¿Se les ocurre cuál? No, profe. ¿Han resuelto? Yo creo que sí. Los exámenes que tenían la opción A, B, C y tenían unas bolitas que te decían ráyalas bien o bueno, llénalas bien sin salirte del borde. ¿Se han hecho esos Sí, exámenes? Sí. ¿Qué indicación se les daba? Rellenar bien la opción y con un lápiz especial.
Con un lápiz del tipo 2. El 2. Tipo 2. Y ese tipo 2, ustedes cuando compraron el lápiz, ¿qué decía? O bueno, ¿alguien de ustedes les gusta dibujar? Sí. ¿Usan de los lápices que son como azulitos? Sí, hay Sí. H y hay B, ¿no? O H, sea, H. H de duro y B de blando, no sé. Ahí les va. HB es dureza de Brinell. ¿Sale? Está en inglés. Y Por eso los decía que B HB, de Grinel. ajá. Entonces, todo mundo, y también los lápices que tienen del número 2 y todo eso, utilizan justamente esta escala de Brinell para que pinten. ¿Y cuál es la diferencia? A los que dibujan, ¿cuál es la diferencia entre un HB de valor, digamos, 2 y un valor más grande, digamos, 3? Se rompe más fácil uno. El grosor de la punta y la intensidad del color. Justamente esa intensidad de color es qué tan fácil el grafito se desprende, pues como tal, digamos que de la punta. Es decir, qué tan duro es para dejar que este se desgaste y, ¿cómo se llama? Y vaya, pueda pintar. Entre más duro, va a pintar más clarito. ¿Sale? En términos, digamos, simples. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo de que estas escalas de dureza sí son de uso, digamos, que tipo cotidiano y ya vieron que si han utilizado este concepto, yo creo que toda su vida de manera, bastante cotidiana e inconsciente, exactamente. Ahora, hablando de la escala de Brinell, que les dije que era de las más utilizadas, obviamente debe haber una prueba o un ensayo para poder determinar y darle un valor. ¿Cuál es este ensayo? Pues, digamos que se dice fácil. Ocupamos, obviamente, el material que nos interesa probar y también vamos a ocupar esferas de acero duro. Estas esferas van a tener un diámetro de 10 milímetros, ¿vale? Ahora, se me olvidó ponerles la tabla, pero según la familia de material, es la fuerza con la que se va a presionar la esfera, ¿ok? Y bueno, ¿qué chiste tiene presionar la esfera sobre el material? Pues al final, no sé, digamos, tienes madera y le tienes que poner 100 newton de fuerza. ¿Sale? Le estoy inventando valores. ¿Qué pasa? Pues obviamente la esfera se va a empezar a hundir sobre el material, pero no se va a hundir completamente, sino que a determinada fuerza se va a hundir determinada distancia. Tú quitas la fuerza y pues bueno, así de vista arriba, el material va a quedar con una marca, con una huella. ¿Sale? El diámetro de esta marca es el que importa para obtener la dureza de este material. Otro factor importante para saber si esta prueba va a ser, digamos que verídica o va a tener mucho error, es que la impresión debe estar en un rango de 2 a 6 milímetros. ¿Sale? Si está por debajo o por arriba de ese diámetro, la escala de Brinell no va a ser representativa, va a tener mucho error. Entonces, si la escala está en un rango de 2 a 6 milímetros, esta impresión, podemos empezar a utilizar esta ecuación. ¿Ok? Y esta ecuación es justamente para obtener el valor numérico de la escala de dureza en Brinell. ¿Y qué tiene esta ecuación? Pues bueno, la F representa literalmente la fuerza que vas a emplear para aplastar la esfera sobre el material a probar. Y todo eso se va a empezar a dividir entre este argumento de aquí. ¿Sale? Donde la D solita, representa el diámetro de la esfera, es decir, 10 milímetros. Mientras que la D
subíndice I va a representar el diámetro de impresión, que este puede estar entre 2 a 6 milímetros, ¿vale? Y con eso nosotros obtenemos justamente este valor de la dureza. Ahora, de tarea para el jueves, les va a tocar hacer despejes. ¿Qué despeje? Poner toda esta ecuación en términos de D y también toda esta ecuación en términos de D subíndice I. ¿Sale? Esto para poder resolver en nuestro repaso general problemas de escala de Brinell. ¿Hay duda en la tarea? No, profe. Bien. O sea, como tal, no la tienen que subir, pero pues cuando hagamos los problemas, pues la van a tener que aplicar. ¿Ok? Ahora, la escala de Rothwell se mide de una manera un poco más sencilla. Obviamente el fundamento matemático es más, digamos, más revoltoso, pero solamente les cuento qué es. Esta escala se usa dos tipos de materiales para probar la dureza. Uno, para materiales blandos vamos a ocupar acero. Y dos, para materiales que son bastante duros, pues vamos a ocupar diamantes. ¿Sale? La diferencia que tiene con Brinell es de que en Brinell tú ves el diámetro de la impresión que dejas una vez que tú empiezas a presionar el material, bueno, la esfera sobre el material. En Rothwell, el diámetro no nos va a importar, o bien en esta escala no importa el diámetro, sino que la profundidad de la penetración. ¿Sale? Es decir, nosotros podemos tener ahí, digamos, una aleación de tungsteno, que son bastante duras. Entonces tú vas a presionar con acero y realmente no vas a ver que se hunda. Ni siquiera se va a hacer una impresión. Ocupas el cono de diamante y va a empezar a meterse en el material. Y digamos que se mete 2, 3 milímetros. Esa profundidad es la que va a dictaminar qué tan duro es el material. ¿Sale? Literal es un aparato que te lo da directo y el fundamento matemático es bastante complejo. Pero bueno, una nota que tiene que ver con la dureza de los materiales es que si nosotros sabemos qué tan duro es un material, también podemos estimar qué tan resistente va a ser al desgaste. Consideren desgaste el efecto de empezar a lijar o rayar un material. ¿Sale? Ahora, ya que les dije que el desgaste se considera como cuando lo empiezas a lijar o tallar, ¿ustedes creen que realmente tenga relación saber qué tan duro es un material para saber qué tan fácil se desgasta o no? ¿Tiene relación o no? Sí, Bien, ¿por qué? porque de- dependiendo de qué tan duro sea, tengo entendido que entre más blando, menos se desgasta. O algo así. Bueno, en los zules me acuerdo que era algo así como que entre más duro el material, más fácil era como que se quebrara o en algún roce como que se fuera desgastando poco a poco. Ok. Pero no me lo sé así. A ver, regresemos al ejemplo de los lápices HB. Obviamente, entre más grande el número, más duro el material. ¿Qué HB pinta más fuerte? ¿El 2 o el 3? El 2. El 3. Ok. ¿El 2 o el 3?
Digamos que usan la misma fuerza para hacer esos rayones. ¿Cuál pinta más oscuro? Bien. Ahora, con esta suposición, ¿creen que la dureza sea importante? Así como lo que dijo Isaac. De hecho, lo que dijo Isaac está bien. La dureza va a decir también qué tan fuerte. Si es muy duro, el material está bastante compacto. Si es muy compacto, pues nos va a costar trabajo empezar a desprender. ¿Sale? Entonces, obviamente, al momento de desgastar voy a ocupar mayor fuerza, pues para empezar a desprender este material o empezar a desgastarlo. Más blando se desgasta más fácil. Ahora, esta no la vemos. Aquí está. El ensayo de impacto. Es bastante importante cuando se habla de materiales. Y ahí les va por qué. Hasta ahora todas las pruebas que hemos visto se tratan de una cosa. Tú tienes el material y siempre lo vas a someter a una fuerza constante y continua. ¿Sale? Es decir, empiezas con una fuerza 0 y pones una fuerza, digamos, una fuerza 2, el valor que ustedes quieran poner. Pero todo esto pasó en un tiempo bastante prolongado y es de manera continua. ¿Qué pasa? Los materiales, cuando se someten a impactos, se comportan de diferente manera. Ahí les va por qué. Si es de manera continua y constante, nosotros estamos inyectando un flujo de energía continuo y constante. Le estamos dando chance a la estructura de que se dé cuenta que empezamos a deformarlo. ¿Sale? Y digamos que la energía empieza a fluir de una manera un poco más óptima. Pero ¿qué pasa cuando se golpea algo de manera como de impacto? Cuando empiezas a martillar o empiezas a golpear algo. Los materiales no aguantan tanto. Me imagino que todo el mundo conoce la tabla roca, que son esas paredes falsas. Si ustedes se recargan sobre esa tabla roca, no se rompe. Pero, ¿qué pasa si intentan como que tipo golpearla o patearla? ¿Se puede abollar o no? Sí, se puede romper. Un ejemplo, digamos, un poco más simple, una caja de cartón. Si no, o sea, ustedes ponen y solamente intentan de apretar. Quizá, depende de la fuerza que le pongan, se doble muy rápido o no. Pero si ustedes golpean la caja de cartón, esta seguramente se va a romper. Eso es porque la manera en la que el esfuerzo, o más bien la energía llegó al material, es muy diferente. Es por eso que en los carros, cuando hay un choque, pues literalmente se deshacen, si es bastante rápido, porque el impacto fue muy rápido. A caso contrario, cuando van manejando y no sé, sobre todo cuando se estacionan, que le pegan al carro de atrás, que empiezan como que a asumirle la defensa o demás, es porque, o sea, sí te estás echando de reversa, pero es un impacto, digamos que continuo y leve. Sin embargo, un golpe es rápido. Ustedes cuando golpean algo, digamos, se están clavando, ahí están con el martillo y le pegan al clavo. ¿Le dan el martillazo y dejan el martillo ahí en el clavo o enseguida le están dando el otro golpe? Enseguida. Bien, eso es por la fuerza de impacto. ¿Sale? Entonces los materiales, cuando los impactas, tienden a comportarse como si fueran quebradizos. ¿Sale? Eso es para que tome nota. Cuando tú impactas un material, sea cual sea su naturaleza, tiende a comportarse un poco más quebradizo de lo que es normalmente. Ahora, este mismo comportamiento quebradizo
hace que nuestros materiales pues sean más frágiles bajo estas condiciones de impacto. Y obviamente se tiene que medir. ¿Y cómo se mide? A través de dos tipos de ensayo, el ensayo de Charpy y el ensayo de ISOT. Este último, el ensayo de ISOT, sirve para materiales no metálicos y el ensayo de Charpy pues son para materiales metálicos. ¿Sale? ¿Y qué van a medir estos? Pues bien, van a medir lo que dice aquí. Va a ser la capacidad que tiene un material para resistir cargas de impacto. Esto más fácil, ¿qué quiere decir? Van a medir qué tanto aguanta un material cuando es golpeado. ¿Y cuál es el sistema? Es el que tenemos aquí. ¿De qué trata o de qué va? Van a hacer uso de la conservación de energía. Van a colocar una masa suspendida a cierta altura y a la mitad del camino o de la trayectoria van a poner la probeta que se va del material que queremos testear. Y tenemos dos escenarios. Si la fuerza no es suficiente para que el material se rompa, esto nos va a decir que el material absorbió por completo la energía, es decir, el material aguanta ese golpe. Obviamente, siempre se usa una misma altura. ¿Cuál es lo que o qué ocupamos para que tenga más fuerza en esta prueba? Pues cambiamos la carga, es decir, ponemos mayor masa. Y hacemos el mismo ensayo. Ponemos más masa, la dejamos caer y vemos qué pasa con el material. Si sigue sin romperse, quiere decir que el material aguanta un golpe con esa fuerza. Luego va a llegar un punto donde ya vamos a tener un cierto nivel de masa y la probeta se va a romper. Es decir, este va a golpear aquí, va a romperla y su trayectoria va a acabar con una altura final. Obviamente diferente a la altura inicial. Como estamos trabajando conservación de energías, la diferencia de la energía potencial es justamente la energía que absorbió nuestro material. ¿Sale? Y es decir, es la energía que ocupamos para que se rompa dicho material. Ahora, tanto el ensayo de Charpy como el ensayo de ISOT van a ocupar este sistema de péndulo. ¿Cuál es la diferencia? El de Charpy va a ocupar estas probetas, donde las dimensiones de la probeta son estas: 10 centímetros de ancho y de base, y su largo va a ser de 55 milímetros. ¿Sale? Y a la mitad se le va a poner una muesca. Esta muesca debe estar a 45 grados sobre la recta y la profundidad es de 2 milímetros. ¿Y esta muesca para qué sirve? Pues bueno, la muesca nos va a servir para ver cómo intervienen las grietas en el material bajo la influencia de fuerzas de impacto. ¿Ok? Y bueno, ahí. Bueno, otra cosa es que en el de Charpy, vean cómo se pone la probeta. Se pone acostada. Y en el de ISOT, la probeta se pone parada. ¿Vale? Y también la muesca o el ensayo de Charpy va a ir contrario a la zona de impacto. Pega aquí y la muesca va a estar de este lado. En el ISOT, la muesca va a estar en el mismo lado donde se va a llevar a cabo el impacto de este material. Y la única diferencia es que la longitud en los ensayos de ISOT son de 75 milímetros. ¿Vale? La mecánica es la misma. Pones tu carga a una determinada longitud y la dejas caer. Y ves qué tan rápido se va a romper nuestro material.
Otra variante que se tiene con este tipo de materiales es hacer estos ensayos bajo diferentes rangos de temperatura. Esto con el fin de ver cómo la temperatura hace que nuestro material se comporte bastante frágil o empiece a ser dúctil. ¿Qué quiere decir esto? Que aguante deformaciones por golpes. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos este ensayo, vamos a ver algo. Que el material a temperaturas bajas se va a comportar bastante frágil. A medida que aumentemos la temperatura, nos vamos a dar cuenta que su comportamiento mecánico va a cambiar. Ya no se va a romper, simplemente se va a empezar a deformar, como que se va a empezar a abollar. Eso es por efecto de la temperatura. Y esta temperatura va a causar que el material sea más elástico. ¿Ok? La temperatura en estos materiales, o bueno, casi en todos los materiales, hace que se hagan elásticos, hace que nosotros podamos tener propiedades de viscosidad. ¿Ok? Ahora, en la temperatura donde el material tiene esa transición de frágil a dúctil, se le llama justamente temperatura de transición. Y ya después el material se comporta completamente dúctil y ya no se rompe tan fácil. ¿Sale? Y estas son todas las pruebas mecánicas que se hacen a los materiales para saber si aguantan o no usarlos. Pero bien, ¿qué pasa? Hasta ahora son como tal ensayos de una sola vez. Es decir, tú tienes una probeta y el ensayo que le vayas a realizar solamente va a ser una vez. Puede que lo pase, puede que no lo pase, pero va a ser un ensayo puntual. En la vida real y por lo general, todo siempre se usa continuamente. ¿Sale? Es decir, unas escaleras metálicas, siempre la gente va a estar subiendo y bajando. Quizá no de forma continua, pero sí bastante cotidiano, la gente va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. El mismo piso que nosotros tenemos en casa, pues vamos a estar caminando a veces quizá podamos estar brincando, a veces se puede hasta tipo arrastrar, pero siempre vamos a tener que el material va a estar bajo esfuerzos repetitivos. ¿Ok? Ahora, estos esfuerzos repetitivos pueden hacer que nuestro material falle a valores de esfuerzo mucho menores de los que se tienen pronosticados. Y no es que se hizo mal el ensayo, sino es que el ensayo, o todos los que hemos visto, son ensayos puntuales. Tú lo utilizas solamente una vez y ya determinas si el material o no aguanta esa fuerza. Pero no lo haces repetidamente, sino que es un ensayo y cambias de probeta y cambias de parámetros o de valores de medición. La fatiga es la parte de las pruebas mecánicas que miden justamente cómo se comporta un material bajo esfuerzos repetitivos. ¿Ustedes qué podrían considerar como un material que está bajo un esfuerzo repetitivo? ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo de la vida cotidiana. Las bandas de los carros. Muy buen ejemplo. Muy bien. ¿Otro? Las llantas. Ese es un ejemplo más ilustrativo. Los que tienen carros y los que no, no sé si sepan que las llantas tienen unos numeritos que te dicen a cuánto tienes que inflarlas y también a qué velocidad puedes usarlas. ¿Sí sabían eso? Sí, para la temperatura, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa si, digamos, tú tienes una llanta que se tenga que usar a 28 libras de presión y tú la pones a 30?
Y aparte, estas llantas solamente sirven para correr a 130 kilómetros, por decir, a temperatura estándar. Tú las inflas a 30 y aparte la empiezas a correr a 200 kilómetros. No, pues explota. ¿Por qué? Porque estás forzándolas, estás pues poniéndole más esfuerzo del que puede. Pero si nosotros hacemos el ensayo de la llanta así solita, con las fuerzas que están actuando a 200 kilómetros, yo les podría asegurar que la llanta la pasa sin ningún problema. Sin embargo, ya cuando esta está girando y es repetido, la llanta se va a reventar. Es por eso que luego vemos llantas en carretera que están todas explotadas. Esto es porque la fatiga que tiene el material, literalmente el material, digamos que ese equipo cansa. De tanto que lo estás usando y lo estás sobreusando, se va a romper. Otro ejemplo son los engranes. ¿Sí? ¿Han notado los engranes tienen como dientes, como esas cosas que hacen que giren uno contra otro? Si tú los utilizas a mayor revolución de la que está marcada, estos dientes se van a empezar a romper, ¿sale? Porque como les digo, la fatiga literal de un material es como cuando nosotros nos fatigamos, es decir, ya nos cansamos. ¿Por qué? Recordemos que yo se los he dicho. Meterle un esfuerzo al material es meterle energía. Y la tarea del material es disipar esta energía como pueda, pero la tiene que disipar, no la puede guardar. Todos los ensayos puntuales, tú le metes una cantidad de energía y dejas que ésta se disipe en el tiempo que sea. Pero imagínense, justamente la llanta está dando y dando vueltas. ¿Qué pasa con la energía? Estamos metiendo y le estamos metiendo, sin darle tanto chance a la llanta que expulse esta energía. Entonces, aunque sea menor la energía, la tasa de acumulación va a ser mayor. ¿Sale? Justamente eso es lo que hace que los materiales fallen a valores muy por debajo de las pruebas puntuales, pero como lo estamos haciendo continuo, pues aguanta menos, porque la tasa digamos que estamos metiéndole 1 newton, y esto solamente puede disipar 0.5, ¿sale? Pero ocupa 1 segundo. Y nosotros estamos administrando 1 newton, pero por cada vuelta. Y supongamos que las revoluciones son 60 por segundo. Entonces estamos metiendo 60 newton y solamente nuestro material por cada segundo es capaz de disipar 0.5. Vean lo que se nos está acumulando. Prácticamente es todo, 59.5. Y eso es en el primer segundo. Imagínense si lo ocupamos en 1 minuto, cuánta energía va a almacenar o cuánta energía el material va a estar expuesto sin poderlo disipar. Esta fuerza justamente hace que los materiales fallen, porque como lo estás haciendo muy rápido, este no es capaz de disiparla. Es por eso que aunque ocupamos valores muy por debajo de los ensayos mecánicos estáticos, el material falla. ¿Ok? Ahora, obviamente, como les dije, la fatiga mide cargas cíclicas o cargas repetitivas. Estas cargas pueden ser variables, pueden ser alternantes o pueden ser fluctuantes. Son las 3 maneras en que una carga puede repetirse en un material. ¿Ok? ¿Y cómo es esto? Vean, una carga estática, que son todos los ensayos que hemos visto hasta ahora, tienen este comportamiento. Parten de un 0, llegan a un máximo y digamos que se estabiliza. Caso contrario, son las cargas aquí está, alternantes, repetidas y fluctuantes. ¿Cuál es una y cuál es otra? Vean que el alternante tenemos
un pico y un valle, un pico y un valle. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro material lo estamos estirando y comprimiendo. Y así n cantidad de veces. Una carga repetida, llegamos a un valor máximo y llegamos al valor de reposo, es decir, nuestro material sin ninguna deformación. Y luego le volvemos a aplicar la misma cantidad de fuerza. ¿Ok? Esto de aquí, digamos que un ejemplo muy claro es cuando están con un martillo y un clavo. Es esta carga repetida. Una carga fluctuante justamente es el comportamiento de una llanta, porque quizás si la carretera tiene más baches o empiezas a acelerar o disminuir la velocidad, justamente la carga hacia las llantas va a ser muy diferente. Entonces, por eso es fluctuante. Podemos tener un punto máximo, un punto mínimo, un nuevo punto máximo diferente al anterior y así. ¿Sale? Es decir, estirar y comprimir, pero no uniformemente, sino que puede ser a veces más, a veces menos. Y estas son las tres maneras en las que nosotros podemos hacer ciclos repetitivos hacia nuestros materiales. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que nosotros tenemos la fatiga del material o exponemos al material a ciclos, pues obviamente, ya les dije, el material empieza a guardar mucha energía. Y si el material no es capaz de disipar esta energía, ¿qué va a hacer? ¿Qué empieza a pasar? ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Es que no escuché bien. Claro, los materiales, cuando ya no son capaces de poder disipar toda la energía que le estás poniendo, ¿qué les pasa? Pues se deforman, ya sea que se rompan o se hagan más grandes. Partimos a esto. Primero se empiezan a deformar. Posteriormente se empiezan a romper, pero no se rompen así instantáneamente. La grieta. Empezamos a agrietarlos, es decir, la grieta empieza a generarse. ¿Ok? Entonces, ahí les va. La fatiga bien, ¿ya pueden ver de nuevo la presentación? Sí, profe. Ok. Como les decía, la fatiga hace que estas grietas crezcan más rápido. ¿Recuerdan la analogía que les dije del vaso de agua? Y que, bueno, prácticamente la manera en que empezamos a deformar es echándole agua. Si nosotros tenemos este vaso de agua y empieza a gotear, que es prácticamente estos ciclos, y el goteo es más y más y más y más constante, ¿qué le pasa al vaso de agua? Se llena más rápido, ¿cierto? Sí, profe. Bien, entonces esto es la analogía con las grietas. Si el ciclo es más rápido, más rápido y más rápido, las grietas de pasar de este tamaño que es microscópica empieza a ser más grande, empieza a ser más grande y más grande y más grande, hasta que el material ya tiene una grieta enorme y ya posteriormente ahora sí se rompe. Los ensayos de fatiga justamente buscan
cuáles son los ciclos y las cargas al cual se puede someter un material para que este vaso no se llene. ¿Sale? Digamos que la grieta permanezca intacta. El estudio de fatiga es justamente ver esto. ¿Qué tan rápido puedo yo generar o puedo yo someter al material a ciclos y qué tan pesados son estos ciclos antes de que esta grieta empiece a crecer? Eso es lo que busca este tipo de ciencia de la fatiga de los materiales. Ahora, esto ya no, ¿cómo se llama? Bueno, ya nos faltan 10 minutos. Ahí les va la tarea para el jueves. Van a buscar 3 ejemplos de materiales que, bueno, se sometan a esfuerzos y que tengan fatiga. No solamente buscarlo, sino que van a buscar qué tipo de esfuerzo es, si es carga repetida, carga fluctuante o carga alternante. Y para hacerlo más interesante, búsquenlo materiales, dispositivos que sean aplicados en biomédica. ¿Sale? Para ver la importancia de la fatiga de materiales en lo que están estudiando. ¿Ok? ¿Dudas con la tarea? ¿Sí o no? Ajá, o en un biomaterial. Algo que se ocupe en lo que ustedes están estudiando. Puede ser desde un circuito, un material médico, un dispositivo médico. Algo que se ocupe en su carrera. ¿Vale? Perfecto, chicos. Entonces, ya nos faltan 10. Ya casi acabamos el tema. ¿Cuándo quieren hacer el examen? ¿Este viernes o hasta la otra semana? ¿El jueves veríamos el repaso, profe? Ajá. El jueves literal. Vemos rápido su tarea y hacemos el repaso. Yo diría que lo hiciéramos la otra semana para que el viernes todavía tengamos chance de ver más dudas, sobre todo en solución de exámenes y algunos conceptos. Pero bueno, ustedes deciden. ¿Lo quieren el viernes con el repaso que damos el jueves o lo hacemos la próxima semana? Pues mejor el viernes, ¿no, profe? Como ustedes quieran. Pues por mi también está bien el viernes, profe, para ya salir del compromiso. No sé si Ok. ustedes pues, tengan solamente esa hora disponible, pero si no, a lo mejor el jueves podríamos hacer la de hora y media o algo así. Sí, Miren, hacemos la del jueves también. Y si ustedes pueden, la hacemos de 2 horas, como le hicimos la vez pasada, de 8 a 10, al fin que va a ser virtual. Sí, Y ya, profe. y el viernes ya ustedes hacen su examen. Y ya el mismo jueves vemos qué hora les queda el examen. Si a la misma hora, que es de 2 a 3, bueno, yo les daría de 2 a 4 o desde antes, como ustedes me digan. Pero ya eso ya lo vemos el jueves y sirven que van pensando la hora, ¿vale? Y el jueves nos veríamos de 8 a 10 entonces. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sale pues, chicos. Entonces, busquen su tarea, resuelvan la ecuación que les dije, la de dureza de Brinell, y los veo el día jueves para terminar tema y hacer el repaso. ¿Vale? Nos vemos, profe. Muchas gracias. Ok, chicos, hasta luego. Nos vemos, profe. Tengan buena Gracias, tarde. profe. Bye.